Tengo en mis manos este libro, se llama La mafia nos robó la presidencia. Solo le han quitado una pluma a nuestro gallo. Y este es un libro escrito por Andrés Manuel López Obrador sobre el fraude del 2006. Es un libro en el que hace, pues supuesto, un recuento pormenorizado de lo que aconteció en esa elección del 2006, que es importante, insistimos, que lo sigamos discutiendo, que esa memoria histórica permanezca. Y justamente al respecto hemos invitado el día de hoy a Pablo Gómez Álvarez. Él es un dirigente social, pues, de muchos años, lo digo no por alusiones a su edad, sino para ilustrar la trayectoria política que Pablo Gómez tiene desde antes del movimiento estudiantil de 1968 y protagonista también de este proyecto que en 2006 fue pues arrollado con la imposición de Felipe Calderón. Pablo Gómez, bienvenido a Los Periodistas. Bien, muchas gracias por la invitación a los dos. Ya saben que son de mis preferidos comunicadores. Gracias, Pablo. Del país. A mí me gustaría mucho iniciar por el tema propio de la recuperación de la memoria, porque eso tiene un valor tremendo. Luego lo pensamos como si fuera un evento histórico, el 2006, cuando tiene toda la vigencia. Está aquí, seguimos teniendo efectos de lo que sucedió entonces. Luego se voltea a ver al 2006 como si fuera materia, ya se quedó en el olvido y allá hay que... No. Los efectos siguen, aquella anomalía democrática sigue teniendo un efecto en el presente, Pablo. Bueno, está totalmente vigente. Yo diría que tan vigente como que en la última elección presidencial y de Congreso se cuajó la unidad orgánica electoral de los dos partidos principales que protagonizaron el fraude de 2006. Ese operativo fraudulento de 2006 empezó mucho antes. Hay una serie de eventos, los recuerdo rápidamente, los más importantes, ¿no? El 2005, el desafuero. El desafuero fue la utilización del aparato de justicia con el propósito de intervenir en la disputa por el poder de manera ilegal, artera, y por lo tanto fraudulenta, ¿no? Entonces hicieron un gran escándalo señalando que el posible candidato de la izquierda, que era Andrés Manuel López Obrador, era responsable de haber desacatado una orden judicial. Eso nunca ocurrió en realidad y nunca lo pudieron probar. El PRI decía que tenía duda de cómo votar. No era cierto. Estaban completamente de acuerdo desde el principio. Las acusaciones que eran falsas, la utilización del aparato, ellos, los priistas, también participaban dentro de la Procuraduría, tenían funciones relevantes. Bueno, su procurador. El mismo acusador de Andrés Manuel era un importante priista que tenía toda una carrera política. Ellos ya tenían resuelto todo. Se pusieron de acuerdo, hubo una coalición política para violar la ley. Y lo hicieron, resolvieron en la Cámara el desafuero. También la campaña que fue ilegal del peligro para México, en la cual una gran cantidad de millones de pesos colectados por los círculos empresariales más fuertes del país y con todo el apoyo del gobierno y con todo el apoyo de la televisión, bueno, que hicieron una campaña diciendo que Andrés Manuel era un peligro para México,
y que iba a llevar al desastre al país. El desafuero fracasó, el peligro para México también estaba fracasando y tuvieron entonces que pensar en otras cosas. Vamos a los números, A ver, porque es ahí donde se nota qué fue lo que hicieron, a ver. como en los dos casos que acabo de mencionar. Se nota porque fueron públicos. Esto no es tan público, pero finalmente se puede consultar. La diferencia de votos fue 233,831. Esa diferencia, que son décimas, 0.57 décimas del total, no generó un recuento completo de los votos. Fue parcial. El recuento fue muy parcial y cada vez que ese recuento parcial se daba, disminuía la diferencia. Si hubieran seguido hasta el final del recuento, pues probablemente se hubiera modificado, porque con 120,000 votos que se modificaran desde el PAN hacia Andrés Manuel, ya con eso pues Andrés Manuel quedaba arriba. No eran los 200,000. Correcto. Porque si en la suma le quitas 120 a uno, pues El otro lo obtiene. el otro no lo obtiene, sino que la diferencia se cambia de sentido, ¿no? Entonces, esa es una cuestión. La otra, lo que hicieron fue un enorme trasvase de votos. Muy cerca de la elección, aunque ya tenían tiempo urdiéndolo, llegaron a la conclusión de que la capacidad del PRI para comprar votos iba a seguir funcionando como siempre, pero no iba a funcionar igual en la elección de presidente, en una lista de estados cuyos gobernadores aceptaron la maniobra. No todos los aceptaron. Entonces, si ustedes analizan las cifras, pueden ver que en estados como Guerrero hay 150,000 votos que el PRI recibió más que los que están en los cómputos en la elección de senador, que los que recibió en la elección de presidente. ¿Cómo puede entonces los senadores sacar 150,000 votos más que su candidato a presidente? No tiene lógica. No, pues no ocurre eso nunca. No. Operaron a favor del candidato del PAN. Entonces hicieron, como ellos compran votos, todavía, No, claro. ya menos, pues no tienen tanto dinero como Coahuila. antes. ¿Cómo les dijera? El problema era poder trasvasar votos del PRI, pero no a senadores y diputados del PAN, sino solamente a Calderón. Sí. Correcto, sí. Y lo lograron. Claro, no lo lograron en sus medidas, pero una parte del electorado del voto comprado por parte del PRI votaba diferenciado. Y lo pueden ver ustedes, mencioné Guerrero 150,000, pero les puedo poner otros 150,000 en Sonora y otros 120,000 en Veracruz. Que gobernaba Eduardo Burs, Sí, en Tamaulipas. En Tamaulipas también hay Con una Eugenio cantidad Hernández. de 70. En Nuevo León, con de Natividad. 70,000 también hay trasvase en Nuevo León. Ustedes pueden encontrar los trasvases con muchísima facilidad, porque son cosas que políticamente no se pueden explicar. Y ellos nunca lo explicaron, nunca tocaron el tema de por qué habían obtenido los priistas muchos más votos para sus senadores y también para sus diputados, que los que estaban obteniendo
para presidente, porque esos votos, exactamente en esa cantidad, los van a encontrar en el PAN. Y comparen los votos que sacó Calderón respecto de los votos que sacaron los candidatos a senador del propio PAN. Y son las mismas cantidades. O sea, fueron de un lado a otro. Sí, sí, Con esto fue suficiente. No estaban ellos muy seguros de que fuera a ser suficiente, porque la verdad sea dicha, algunos gobernadores no quisieron hacer eso, priistas. Hay un libro de Roberto Madrazo, que fue el candidato presidencial del PRI y que fue presidente de ese partido, en el que él mismo dice quiénes se prestaron para esta maniobra. Eduardo Burs de Sonora, Natividad González Parás de Nuevo León, Eugenio Hernández de Tamaulipas. No lo menciona, pero también Enrique Peña Nieto, que era del Estado de México, también. Naturalmente, miren, de los estados, los que tienen más de presidente o igual de presidente, son 12 estados 12 donde estados. se concentró. Ahí se concentró el fraude. Entonces, algunos se quedaron como estaban, 10 estados, ¿no? La verdad es que, pues, la campaña de Andrés Manuel, pues, no estaba preparada para eso, porque ¿cómo te preparas para una cosa de esas? O sea, la compra de votos no es algo público. Tú sales a la calle a buscar los cuarteles. ¿Dónde están las operaciones? Porque los electores son reunidos por la mañana por grupos de secciones y desde ahí los van distribuyendo a la sección que a cada quien le corresponde, o sea, la casilla. Entonces lo hacen con suficiente sigilo y muchas veces cuando la oposición empieza a señalar que se está haciendo eso, cambian de lugar y no les cuesta mucho trabajo, a lugares cercanos. Sobre todo antes, ahora ya el PRI ha cambiado mucho, es un partido pues algunos consideran que está en extinción. Yo creo que no está en extinción, pero sí está en la más completa decadencia, ¿no? Pero el problema de lo que hicieron en 2006 fue un trasvase de votos. Y ese trasvase de votos es más que la diferencia, más que suficiente para mantener una diferencia de apenas 233,000 votos. De apenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no resultaba esto cronométricamente, pero lo lograron. Esta es 2006 es la primera presidencial donde operan estas dos fuerzas ya de manera abierta, como PRIAN, porque 2000 no necesariamente operan así electoralmente, en 1988 tampoco. En 2006 ya sí entran a operar estas dos fuerzas, a hacerse, digamos, en los términos más coloquiales, un paro uno al otro. Algo que terminaría por convertirse ya en algo formal en la elección del 2021, cuando Claudio X González ya lo reúne a todos y ya van en una misma fórmula. Pablo. Mira, el PRIAN, fundacionalmente hablando, el primigenio, es desde el fraude del 88. 1988, el PAN declara que Carlos Salinas de Gortari es un presidente ilegítimo, pero que se puede legitimar según lo que haga. A ver, voy a interrumpir, Pablo. Sí. Voy a interrumpir, Pablo, porque nos vamos a ir a un corte, pero retomamos efectivamente esta colusión que comienza en 1988 después de esta pausa.
Estamos platicando con Pablo Gómez Álvarez y él comenzaba a explicarle a usted cuál es el origen del PRIAN. La elección fraudulenta de 1988, la convalidación que el PAN hace de ese fraude y cómo han ido finalmente trabajando juntos desde entonces, pues hasta la fecha, Pablo. En 1988, la cosa fue muy clara. El PAN protesta por el fraude, pero su candidato no es el defraudado, o no el principal defraudado, sino que es Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces tienen una circunstancia muy difícil para ellos, ¿no? ¿Cómo apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas? Cuando el PAN surgió para combatir las reformas del general Cárdenas y el programa del general Cárdenas y la expropiación de los bienes de las compañías petroleras. Ese es un motivo muy poderoso que determinó el surgimiento del PAN. Entonces, ahora terminar apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas, pues era una contradicción ahora sí que existencial. Entonces terminan apoyando a Carlos Salinas de Gortari y dicen, como ya lo decía yo hace un momento, es un presidente ilegítimo, sí, pero puede legitimarse a través de sus actos. ¿Cuáles eran sus actos? Pues la aplicación del programa neoliberal. Las expropiaciones, el golpeteo al sector paraestatal, el plantear la inversión privada en hidrocarburos, en entregar teléfonos de México, en entregar todo, la banca, todo. ¿Me entienden? La verdad es que ese fue el primer pacto importante. A partir de ahí vinieron ocurriendo de manera sistemática y permanente, pero el centro siempre fue el mismo: impedir que la izquierda gobernara. Ya no importaba si gobernaba el PRI o gobernaba el PAN. La cuestión era que ellos decían de qué lado la balanza se iba a dar entre PRI y PAN para gobernar, en función pues, del análisis el que estuviera más cerca, ¿no? Para impedir que la izquierda gobernara. Finalmente, en el 18 no lo pudieron hacer. Pero miren, en el año 2000, pues obviamente que el entonces presidente Ernesto Zedillo se entregó la presidencia, ¿no? O sea, no hicieron más que la compra de votos más, ahora sí que elemental. El Pemex Gate fue una de ellas, no la única, pero pues no les alcanzó. Ni siquiera se gastaron todo el dinero que les dio Pemex. que le dieron Pemex a través del sindicato a la campaña de la Bastida. No les alcanzó el tiempo. De los últimos 500 millones, solamente se gastaron como 250, 300. En los aviones del PRI que tenía el PRI, subían en el aeropuerto ahí en Toluca. Maletas de dinero en efectivo. Iban ciudad por ciudad haciendo el reparto, según lo que correspondía. Ahora, no les alcanzó, pues no fue suficiente. En el 2012, pues claramente pues se dan cuenta que pues, su candidata no funciona, ¿no? Josefina Vázquez Mota, y apoyan a Enrique Peña Nieto. Entonces, hacen más o menos un trasvase parecido. Lo que pasa es que el PAN nunca ha tenido, más que en 2 o 3 estados, el andamiaje de compra de votos tan afinado y desarrollado como el PRI llegó a tener. Entonces, de todas maneras hacen un trasvase y pues y les alcanza, pero ahí hubo otros elementos. La campaña
preelectoral en medios de comunicación, La de Peña la Nieto. que hizo Peña Nieto Sí. con mucho dinero, funcionó. Ujú. Él llegó ya de candidato formal, habiendo sido candidato varios meses antes, pero en medios de comunicación, no en reuniones de militantes de partido, no, en grandes medios. Ese fue lo que hizo que Peña Nieto fuera conocido en todo el país, lo que no ocurría. Entonces, de todas formas, ellos apostaron e hicieron el trasvase que pudieron hacer en función de Peña Nieto. Pero también lo volvieron a hacer en el 2018. ¿Por qué lo hicieron en el 2018? Bueno, porque estaban muy preocupados. Ujú. Pero no les dio, no les alcanzó. No, pero estuvieron lejos. Es que estaban muy achaparrados en ese momento ya. Luego sus candidatos pues, eran malísimos. Fíjate, ustedes recuerdan que el candidato del PAN propuso una renta ciudadana Universal. universal muy grande. Sí, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya hizo con Ingreso sus básico amigos de la universal. izquierda unas exposiciones y él como profesor de escuela señalaba qué es lo que iba a hacer. Sí. Yo hice las cuentas de lo que estaba planteando, cosa que la prensa no hizo, y llegué a la conclusión de que era imposible, o sea que no era seria la propuesta, porque llegando él a la presidencia hubiera sido imposible hacerlo. O sea, se estaba queriendo gastar como la mitad del presupuesto solamente en un proyecto. Entonces no lo iba a poder hacer. Quizá hubiera podido hacer algo, pero era diferencial, era tendiente en toda América Latina a apoyar a los de más bajos ingresos. Él lo planteó ya como universal, porque ese era el planteamiento de Andrés, que lo había aplicado siendo él jefe de gobierno de la Ciudad de México y había dado un resultado impresionante. O sea, una pensión alimentaria de adultos mayores no es un repartir dinero, sino reconocer derechos a quienes se les ha negado durante décadas y décadas y décadas. Hay países en Europa que tienen la pensión no contributiva. Y la derecha no lo objeta. No lo objeta. Porque ya es algo que sería imposible políticamente echar abajo. Es una conquista, es un derecho, no es un reparto de dinero. Entonces, Porque son capaces de todo, Pablo. no, bueno, Son capaces de todo. pero ya con el planteamiento cuajado, aunque fuera localmente, lo que estaba haciendo Andrés Manuel será superior a una promesa imposible de llevar a cabo y que sonaba a un engaño, vamos a decir. Y mucha gente lo entendió como un engaño. Ese es 2018. 18. Para 2021 pasan cosas también, en ese tramito que es más breve, también pasan cosas muy interesantes. Siempre ya fueron en coalición. Exacto. Es Ahí otra cambia. cosa. Ahí ya consolida Ahí ya PRIAN. es otra cosa. Ahora se asumen responsabilidades conjuntas electorales, Pablo. Ahí hacen una campaña. El PRD no toma parte de eso, ¿no? Lo traen ahí de paje. Afortunadamente, bueno, pues ya se había superado la crisis del PRD, que fue muy larga, más larga de lo que debía haber sido, pero que empezó a resolverse con la creación de Morena y la convocatoria de Andrés Manuel cuando él rompe con el PRD, y los que no rompen con el PRD empiezan a plantear dentro del PRD la alianza del PRD con Morena. Entonces eso dura ¿Con el incluso PAN? un año. No, del PRD con Morena. Los que no rompieron el primer día, correcto. digamos, con el PRD, pero ¿qué te iban a romper? Obviamente eso era insostenible. O cambiaban la dirección los del PRD, o había
un nuevo rompimiento, y lo hubo. Lo hubo. Cuando se acercaba, cuando ya íbamos a la elección De 2015. de 2018. 2018. Entonces, correcto. ¿cuál era Sí. aquí el asunto? La conjunción de los dos partidos tradicionalmente opuestos se dio de manera orgánica, ya, claramente, como un recurso extremo para contrarrestar al partido de la izquierda. Porque los une eso, y los va a seguir uniendo eso. Esa es la verdad. El PRIAN formalizado en 2021 primero y luego en 2024, aunque ya no están contentos para el 2027, pero lo que sí es seguro es que en el 2030 se van a volver a regrupar. Mira, el 27, si no hacen una alianza el 27, es porque el PRI ya francamente está en la lona y ya no aporta. No aporta más que desprestigio al PAN. Entonces, ¿qué tantos votos le van a restar al PAN haciendo alianza con el PRI? Frente al número de votos que puede llegar a tener el PRI por sí mismo. Puede ser que salgan perdidosos de esa operación. Entonces ya han dicho. Voy a Pero interrumpirte vean otra cómo vez. salió la elección de Coahuila. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Espérame, no llegó, para no volver a esto, no llegó el PAN ni al 3% mínimo para conservar el registro en Coahuila. Volvemos. Volvemos a los periodistas hoy en este domingo y nos da gusto continuar hablando con Pablo Gómez Álvarez sobre no solo el 2006, sino esta coalición de derecha que desde 1988, de manera particular, ha defendido un mismo proyecto de nación opuesto a otro, al progresista, al de izquierda, que por eso en el 2006 se impuso a través de un fraude electoral. Quisiera volver al 2006, Pablo, porque tú mencionabas que antes del 2006 hubo una serie de hechos que fueron clave para ese desenlace. Aludías al desafuero de 2005, pero hay un episodio que es muy relevante que la gente recuerde o conozca, que fue la integración del órgano electoral en 2003, en octubre del 2003, y que rompió el consenso que con todos se había alcanzado en 1996 con un Consejo General. En el 2003, el PRIAN se agandalla, captura al órgano electoral con un presidente, Luis Carlos Ugalde, que en el 2006 permite, junto con otros consejeros, una mayoría, un conjunto de ilegalidades que pues tienen que ver con el fraude. El PRI había aceptado, ya no estaba en el gobierno, que hubiera algunos cambios de reglas, ¿no? Y que se requeriría, por lo tanto, pues una mayoría muy específica, pero sobre todo se cambiara el Consejo General del Instituto. A partir de ahí, él hace una propuesta después, una propuesta que es absolutamente inaceptable, tanto por el método como por el contenido. Proponen a Ugalde como presidente del instituto y algunas personas muy allegadas pues a los dos partidos principales, y le dan al PRD, que todavía existía en ese momento, 2 lugares, que el PRD decida quiénes. O sea, para ir en minoría estructural, por lo tanto de perdidosos, ¿no? Agarra tu lugar
Solamente para legitimar. para que me agandalle de todo y tú pues dirás que no, pero no importará. Ese es el sistema. Entonces yo era el coordinador parlamentario Sí. del grupo en ese momento y les dije, cambiemos el método al que habíamos llegado y que no quieren cumplir. Es decir, los que vayan a quedar serán aquellos que no tengan objeción de parte de ningún partido. Ningún. Puede ser que no apoyen, pero no tienen objeción. Es aceptable y se acabó. Cosa que hicimos varios años después, cuando éramos mayoría. Hicimos una terna, que eran 3 nuevos, y ninguno tenía objeción de los 3. Esa era la condición. La aplicamos, teniendo fuerza para Mayoría calificada, ¿sí? No, en ese momento no se requería la calificada en el área de la insaculación. Si no hay la calificada, vas como ahora, a la insaculación, ¿no? Nosotros propusimos 3 que no tenían ninguna objeción. Entonces, en aquel momento, el PAN aceptó. Molinar Orcasitas y Germán Martínez. Germán Martínez, que eran ahí portavoz parlamentarios. Ahí en mi oficina llegamos a un acuerdo. Salieron. Yo le dije a alguien, sigue a estos 2, a ver a dónde van. Ahí en el Palacio Legislativo. Y en efecto, al rato regresó el seguidor y me dice, se fueron a meter a la oficina Del de Bester Gordillo, Del claro. Bester Gordillo. la coordinadora del Claro. PRI. Pues sí, y a los 15 minutos salieron a dar la noticia de que ya había un acuerdo y que el PRD se quedaba sin poder hacer propuestas para la integración del Consejo General. Entonces, recuerdo muy bien la respuesta de Andrés Manuel. Y dijo, bueno, pues haya sido o no una chiripada, pues la solución es muy buena porque eso no nos compromete en absoluto a nosotros con ese Consejo General, que de otra manera pues te embarcas en condiciones pues, insuperablemente desventajosas, ¿no? Entonces, yo no tuve el menor titubeo, perdón, ninguno. Si no hay un acuerdo, no hay un acuerdo. Punto. Ya. Hay que buscar el acuerdo. Si la condición es que haya acuerdo. Si la condición es que ustedes impongan, no necesitan nuestro concurso. Y ya. También es otra solución, pues válida políticamente, porque tienen la fuerza para imponerla. Y se acabó. De ese proceso traumatizado salen 2 personajes que vale la pena rescatar. Que nos cuente Pablo. Uno es, porque está en todas las portadas, salen muchos noticieros y tiene una consultora y está en la portada de Reforma una vez a la semana, etcétera, que es Luis Carlos Ugalde. El otro personaje que es muy importante, Virgilio Andrade, en ese momento brinca, no le pondríamos mucha atención, pero el cuate había sido el particular de Ana Paula Gerard, la esposa de Carlos Salinas de Gortari, lo cual me lleva otra vez a un tercer personaje que es importante de ese momento. Lo que le decía. Pues era secretario de la Contraloría, sí. Lo que es ahora la función pública, y dijo que no había habido ninguna después irregularidad en la lo usa adquisición Peña. de la llamada Casa Blanca. Sí. Ugalde. O sea, un subordinado del presidente dice que el presidente no tiene ninguna responsabilidad. Eso estuvo como en un ejercicio de la acción penal en contra de los amigos de Fox. Yo presenté la denuncia. El presidente me dijo, Fox, señor presidente, ¿por qué me acusa? Yo dije, yo no te acuso, yo te denuncio. El Ministerio Público es el que debería acusarte, pero el Ministerio Público tú lo pusiste y tú lo puedes quitar. Exacto, sí. Entonces, lo que debería haber aquí es un fiscal independiente
puesto por ambas partes, el denunciado y el denunciante, que era yo. Esto es una conversación que yo tuve con este cuate ahí con ese presidente de la República. Ahí ese cuate está muy bien. Pues bueno, es una manera coloquial de hablar, no es despectivo. Aunque fuera. No hay que cuidarse mucho de eso. Ahí en su despacho, lo que tú estás diciendo es poner a alguien para que haga ciertas tareas. Sí. Agarras, pones tu monigote ahí. Pues no es monigote, es probablemente alguien muy inteligente que sabe hacer las cosas, por eso lo ponen, ¿no? Pero las hace. ¿Y quién padece? Pues la República, la legalidad, los principios básicos. ¿Y Ugalde? La convivencia. No, bueno, pues ese cuate está peor, ¿no? Ese abogado, No, sí, ese sí, jurista, bueno. Sí, está bien. peor porque él no sabía nada. Nada. Todo lo que hacía se equivocaba. No, llegó al extremo de hacer el cómputo nacional en la elección presidencial. Está prohibido por la Constitución. El 6 de julio, de julio del 2006 dijo, la regla de oro de la democracia es que gana el que tiene más votos. Felipe Calderón del PAN. Bueno, pero eso se lo prohíbe la Usurpando Constitución. una función del tribunal. Es el tribunal quien tuvo que hacer el cómputo nacional de los votos. Lo que hace el instituto es hacer los cómputos distritales, pero no un cómputo nacional. Entonces, estando ahí Ugalde, que es justamente ese IFE en el que no fuimos a integrar, ¿no? Fue probablemente el peor de todos. Pero era el presidente y el que más daño hizo. Bueno, pero es que también los demás estaban en lo mismo. Estaban en lo mismo. Hubo una vez en el instituto, ya estando ahí, en 2015, Sí. ya estando ahí Córdoba, Lorenzo Córdoba. en el que en el cómputo distrital de candidatos a diputados, el sistema de información arrojó más del 100% de las casillas. Entonces nos dimos cuenta inmediatamente, porque estábamos en intranet, donde se veía más que en cualquier consulta afuera. Sí. Entonces llamamos a la prensa y les dijimos, oigan, ya logramos lo que nadie puede hacer. Eso ni Pitágoras, ¿verdad? Ciento y Tener tantos más del por ciento. 100%, ¿no? Entonces, el presidente no compareció ante los medios. Fueron 2 o 3 consejeros a decir puras mentiras y quién sabe qué fallo había habido, pero que no había pasado nada, que todo estaba muy bien. Yo esperaba que el presidente asomara, porque pues, él es el jefe de la administración. En el instituto, el presidente del Consejo General es del Consejo General y es al mismo tiempo el que preside la Junta General Ejecutiva. O sea, es el ejecutivo del instituto. Ya nos vamos, Pablo Gómez. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar el día de hoy. Gracias por un gran tema. Nos podemos estar aquí platicando y a nosotros que no nos dan vuelo y nos seguimos. Pues sí. Gracias. Gracias. Volvemos. Perdón por las anécdotas, pero venían al caso. Claro. Gracias.